Buenos días con todos nuevamente. Les saluda Gladys Marquina, representante de Atenas. El día de hoy agradezco a todos ustedes por estar presente en la clase que está titulada como Neurociencia Educacional, Cerebro Infantil y Desarrollo de Competencias, a Atenas. cargo del magíster Leonardo Infante. Damos la bienvenida. Buenos días, magíster. Muy buenos días, Gladys. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todo el equipo del Corporativo de Atenas y sobre todo bienvenidos a ustedes, maestras, que el día de hoy se han reunido para poder desarrollar juntos esta conferencia que estoy seguro que les va a venir a bien, sobre todo porque entender a nuestro cerebro, conocer un poquito más de nuestro cerebro, cómo funciona, cómo se realizan estas conexiones, cómo esto puede orientarnos a desarrollar, primero, conocer mejor a nuestros estudiantes y segundo, hacer que nuestros estudiantes puedan desarrollar mejor su calidad de vida y sus competencias desde el currículo nacional. Mi nombre es Leonardo Infante. Voy a tener el gusto de acompañarlas el día de hoy en esta sesión. Les voy a pedir que cualquier consulta, por favor, levanten la mano o escriban en el chat o directamente abran sus cámaras y la puedan hacer. Así todos compartimos las dudas que siempre nos ayudan a entender mejor el contenido de la sesión del día de hoy. Para recordarles a los que están ingresando que pueden llenar sus datos, por favor, en el chat para que sea tomada la asistencia, ¿sí? Bien, a ver. Buenos días, profesora Isabel, Karen, Nidi, Yanela, profesora Domínguez, Rosita, Beatriz, Anita, Ivana, Mari, Edita, Anita, Lilian Polo, Analí Inga, Yasari, Ángela, Flor y Jocelyn. Y vamos a tratar también de mantener los micrófonos cerrados, ¿sí? Para que no nos veamos interrumpidos por cosas que ya son más personales de ustedes, ¿ya? De todas maneras, trataré de estar un poco al tanto de aquellos micrófonos que se abren sin querer querían. Bien. Si me permiten, voy a compartirles las diapos del día de hoy y sobre la marcha iremos conociendo un poco más sobre cómo nuestro cerebro es tan inquieto por aprender que de hecho, si hay una cosa maravillosa que sabe hacer nuestro cerebro, es aprender. Okay. Me indican si pueden ver, por favor, la imagen que estoy compartiendo. Calla, pues escucha mi clase. ¿Sí? ¿Se ve, por favor, lo que estoy compartiendo? ¿Me dan el ok? Sí se ve, magíster. Ok, Diplomado muchísimas en gracias, Ciencia de la Rita. Electricidad. Muy amable. Bien, entonces, el diplomado que estamos desarrollando en estos momentos es en didáctica de la psicomotricidad con orientación a la neurociencia educacional. Mi nombre es Infante, soy líder ASEO en Invent y además profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Trujillo y orientado netamente a lo que es investigación educativa. La conferencia del día de hoy se denomina Neurociencia Educacional, Cerebro Infantil y Desarrollo de Competencias. Tres son los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. El primer punto son los principios de las neurociencias. El segundo, la didáctica, principios y aplicación. Y un tercer punto que está vinculado a cómo podría ser una sesión de neurodidáctica utilizando los principios de la neurociencia educacional. Bien, quiero que prestemos atención, por favor, a este video que voy a compartir. No dura mucho. Me gustaría que tomen nota de algunas cosas que para ustedes les resulte interesante e importante, aquellas cosas que les resultan como una curiosidad o aquella cosa nueva
que no conocía realmente, pero que a través de Héctor Ruiz, que es quien este diálogo educativo nos va a empezar a mostrar, ¿ya? A ver, deme un segundito, por favor. Ok, ahora sí, les pido por favor que presten muchísima atención a este diálogo educativo. Dura solamente unos 5 minutos aproximadamente. Y les sugiero por favor que puedan tomar nota sobre lo que Héctor Ruiz nos va a ir construyendo en este diálogo educativo, ¿ya? Me llamo Héctor Ruiz Martín e investigo las acciones y circunstancias con las que nuestro cerebro aprende mejor. Imagínate que tomamos a una persona que no sabe nadar y la situamos en medio de una piscina que no cubre, no se va a ahogar, pero la situamos en medio de la piscina y sin enseñarle a nadar le decimos, nada, tienes que nadar, tienes que ir de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas. Esa persona, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Va a nadar y va a buscar la manera pues, que le parezca más intuitiva de nadar, ¿no? Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje, lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y ahí es donde entender que la técnica, o sea, lo que hacemos cuando aprendemos, puede marcar diferencias. Aprender a aprender, ¿no? Aprender qué estrategias de aprendizaje son las más eficaces, les va a ayudar, les va a motivar y, por lo tanto, ¿no? Va a poner en marcha esa rueda que es la que lleva a aprender, al aprendizaje. Y otra cosa que normalmente los estudiantes piensan es que repetir las cosas una y otra vez, repetir y repetir, va a hacer que se fije en la memoria. En cambio, investigaciones dicen que no es una estrategia eficaz de aprendizaje. ¿Por qué? Fíjate, ¿cuántas veces has visto un billete de 10 euros? Muchas. Muchas veces. ¿Lo podrías dibujar? Fielmente no. Fielmente, esa es la idea. Fielmente no. Artísticamente no importa. La cuestión es, ¿sabes qué elementos contiene? ¿Dónde están? A pesar de que lo has visto tantas veces. Bueno, seguramente pensarás, no me he fijado. Y en el no me he fijado hay dos cuestiones. Una que es la obvia, que es la atención. Bueno, podemos decir que le has prestado atención porque si no, no sabrías que era un billete de 10 euros. Pero lo que realmente no has hecho al decir no me he fijado es que no has pensado sobre el contenido de ese billete. No has buscado en ese billete patrones que te resulten familiares, no has buscado relaciones entre los elementos y le has buscado sentido a por qué el billete contiene lo que contiene. Fíjate que estamos hablando, te estoy poniendo un ejemplo de un hecho factual, el aspecto de un billete. El aspecto del billete no es algo que debamos comprender, no es un hecho, no es un concepto. Y sin embargo, tratar de comprender el hecho nos ayuda a recordarlo mejor. En realidad, la memoria, desde el punto de vista científico, no es solo un almacén de datos sin sentido. La memoria en realidad es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. Funciona como una red. Funciona como una red en la que
todo lo que vamos aprendiendo se va conectando. Para crear conexiones, para aprender, ¿no? Para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no? con nuestros conocimientos a través de las conexiones, lo que tenemos que hacer es pensar. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir, una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiéndolo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, desaparece. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no? Buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero una cosa más. La otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, que la hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad, en el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día, y entonces sí lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espaciada. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Así que una de las formas de intervenir sobre las emociones de los estudiantes y que esto sea positivo para su motivación es ayudarles a ser mejores aprendientes. Es decir, enseñarles buenas estrategias de aprendizaje que realmente van a proporcionarles un aprendizaje duradero, funcional, productivo, transferible. Ok, muy bien. ¿Cómo les fue con el video, por favor? Cuéntenme qué palabras y qué ideas fuerza podemos tomar de lo que dice Héctor Ruiz para nuestra práctica educativa, que es aquello que más les ha llamado la atención. A ver, en sala estamos 22 personas. Si quitamos al equipo de Atenas, debemos haber más o menos unos 18 profesores pensantes en este momento. Cuéntenme, ¿cuál es la palabra que más les ha llamado la atención? A ver, Karen Cruz, cuéntanos, ¿qué es aquello que te ha llamado la atención? Buenos días, maestro. Buenos días, colegas. ¿Cómo están? La palabra que a mí me ha interesado más es lo que dijo aprender a aprender. Eso es lo que más me ha interesado, ¿no? ¿Qué es lo que los niños tendrían que hacerlo, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Karen. Aprender a aprender, ¿cierto? Y justamente el enfoque de aprender a aprender no es repetir las cosas mecánicamente, sino si es que hay que repetirlas en un contexto determinado, hay una palabra fuerza que aparece allí que me gustaría que ustedes mismas las puedan compartir. Es decir, a ver, vamos a ver. Ivana Regalado, buenos días, ¿cómo estás? Ivana, Sí, buen día. ¿cómo estás, Ivana? ¿Qué es aquello que te ha llamado la atención del diálogo educativo del profesor Ruiz? Bueno, primeramente de todo, buenos días con todos. En sí dice muchas cosas interesantes e importantes para todos nosotros. Lo que, lo que más me llamó el interés es lo que
dijo la compañera, ¿no? Aprender a aprender. Que nosotros como docentes estamos en constante aprendizaje y como bien lo dijo, ¿no? No es repetir las cosas para que, no es decir al niño que él repita constantemente las cosas, sino que de uno mismo, del niño mismo, lo que a él le gusta, lo que le interesa, lo que le despierta el interés, él va a ir rescatando de nosotros lo más importante, ¿no? En ese aspecto. Ok, muchísimas gracias, Ivana, también por compartir y por comentarnos lo que te ha llamado la atención. Y en el contexto que Ivana nos está expresando, al final él dice una palabra, una frase que a mí me ha llamado la atención porque lo dice de una manera diferente a lo que nosotros probablemente ya conocemos. Tenemos que hacer de nuestros estudiantes mejores aprendientes. Es decir, no van a la escuela, no van al jardín a repetir, ni siquiera van al jardín a aprender a leer, sino van a aprender a desarrollar técnicas y estrategias que a ellos les dé la autonomía suficiente para seguir aprendiendo. Esto significa, aparte de respetar su propio ritmo de aprendizaje, que nosotros entendamos que en la educación inicial, si bien es cierto que el juego es un elemento mediador y potenciador del aprendizaje, tenemos que desarrollar en ellos la autonomía, que ya lo vimos en una sesión anterior, ¿sí? Es decir, el proceso en el cual el estudiante se comprende a sí mismo, puede saber que hay un otro con el que dialoga, saber que se respeta, respetar a la otra persona, entablar un proceso de diálogo, lo cual significa aprender también a ser tolerantes y a saber que el mundo no es mío solo, sino que lo comparto con otros. Entonces, ser mejores aprendientes, permitir que el estudiante aprenda algunas técnicas que le ayudan a desarrollar la autonomía desde el punto social, ¿sí? Ya no es mamá quien le prepara los alimentos o quien le da de comer en la boquita, sino que él o ella pueden tomar la cuchara, pueden tomar los utensilios de cocina y hacerlo. Nosotros estamos en una cultura occidental en el cual hay que darles a los niños todo en la boquita. Cuando el niño lo puede hacer solo, aunque en principio se embarre, aunque en principio se ensucie, pero ¿qué es lo que nosotros priorizamos? Que no se ensucie, que el guardapolvo, el uniforme no se ensucie, que así como llegó impecable, regrese impecable. Y no le permitimos que el niño desarrolle esa autonomía desde el juego y peor en casa, ¿no? Entonces, ser mejores aprendientes, porque lo mejor que sabe hacer el cerebro es una sola cosa y es aprender. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién más se anima, por favor, a comentarnos lo que nos ha explicado el profesor Héctor Ruiz? A ver, vamos a ver qué dice la profesora Anita Centeno. Yo tengo varias palabras acá para compartir, ¿eh? Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? Disculpen. Muy rapidito regresé. Me perdí un poco el diálogo que hubo con el profesor. Por favor, mil disculpas. Vamos a hacerlo de nuevo, Anita, ¿ya? Voy a repetir de nuevo el vídeo porque sí me parece importante. Por favor. Ok, no te preocupes. Vamos de nuevo. Me llamo Héctor Ruiz Martín e investigo las acciones y circunstancias con las que nuestro cerebro aprende mejor. Imagínate que tomamos a una persona que no sabe nadar
y la situamos en medio de una piscina que no cubre, no se va a ahogar, pero la situamos en medio de la piscina y sin enseñarle a nadar le decimos, nada, tienes que nadar, tienes que ir de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas. ¿Esa persona qué va a hacer? Pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Va a tratar, va a nadar y va a buscar la manera pues, que le parezca más intuitiva de nadar, ¿no? Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje, lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y ahí es donde entender que la técnica, o sea, lo que hacemos cuando aprendemos, puede marcar diferencias. Aprender a aprender, ¿no? Aprender qué estrategias de aprendizaje son las más eficaces, les va a ayudar, les va a motivar y, por lo tanto, ¿no? va a poner en marcha esa rueda que es la que lleva a aprender, al aprendizaje. Y otra cosa que normalmente los estudiantes piensan es que repetir las cosas una y otra vez, repetir y repetir, va a hacer que se fije en la memoria. En cambio, investigaciones dicen que no es una estrategia eficaz de aprendizaje. ¿Por qué? Fíjate, ¿cuántas veces has visto un billete de 10 euros? Muchas. Muchas veces. ¿Lo podrías dibujar? Fielmente no. Fielmente, esa es la idea. Fielmente no. Artísticamente no importa. La cuestión es, ¿sabes qué elementos contiene? ¿Dónde están? A pesar de que lo has visto tantas veces. Bueno, seguramente pensarás, no me he fijado. Y en el no me he fijado hay dos cuestiones. Una que es la obvia, que es la atención. Bueno, podemos decir que le has prestado atención porque si no, no sabrías que era un billete de 10 euros. Pero lo que realmente no has hecho al decir no me he fijado es que no has pensado sobre el contenido de ese billete. No has buscado en ese billete patrones que te resulten familiares, no has buscado relaciones entre los elementos y le has buscado sentido a por qué el billete contiene lo que contiene. Fíjate que estamos hablando, te estoy poniendo un ejemplo de un hecho factual, el aspecto de un billete. El aspecto del billete no es algo que debamos comprender, no es un hecho, no es un concepto. Y sin embargo, tratar de comprender el hecho nos ayuda a recordarlo mejor. En realidad, la memoria, desde el punto de vista científico, no es solo un almacén de datos sin sentido. La memoria en realidad es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. Funciona como una red. Funciona como una red en la que todo lo que vamos aprendiendo se va conectando para crear conexiones, para aprender, ¿no? Para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no? con nuestros conocimientos a través de las conexiones. Lo que tenemos que hacer es pensar. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiéndolo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, desaparece. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no? Buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero una cosa más. La otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, que la hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad, en el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día, y entonces sí lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espaciada. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Así que una de las formas de intervenir sobre las emociones de los estudiantes y que esto sea positivo para su motivación es ayudarles a ser mejores aprendientes.
Es decir, enseñarles buenas estrategias de aprendizaje que realmente van a proporcionarles un aprendizaje duradero, funcional, productivo, transferible. Muy bien. Ahora sí, profesora Anita, ¿pudo estar y prestar un poco más de atención? Sí, profesor, sí, muchísimas gracias, sí. Ok, ¿con qué se queda entonces? ¿Qué es aquello que le ha resultado importante para su formación como docente? Mire, hay uno de los puntos que estaba conversando ahí, explicando el expositor, y por ejemplo decía, esta partecita última que decía de enseñar buenas estrategias de aprendizaje. En realidad nosotros como maestros, cada uno tiene sus estrategias diferentes, ¿no? Y que nos funcionan. Una de las estrategias, por ejemplo, particularmente que yo utilizo es la música. La música es una estrategia que a mí me ha funcionado bastante y me funciona hasta ahora, a pesar de que estoy en una zona un poco alejada, ¿no? Pero también algo que me llamó la atención, decía, o sea, practicarlo continuamente, algo que tú ya has aprendido, como que ya te resulta algo habitual. Sin embargo, cuando ya practicas algo, pero después de 1 o 2 días dejas de hacerlo y lo retomas nuevamente, ahí es como que está el reto, ¿no? A ver si es que nuevamente lo ha consolidado en tu cerebro. Esa partecita también como que me llamó la atención este profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, a ti, Anita. A ver, si yo le digo a ustedes cuánto es 2 más 3, ¿alguien me puede decir? Mientras voy leyendo los comentarios de Sonia, que nos dice las estrategias para un buen aprendizaje, material concreto y vivenciales. ¿Alguien me puede decir cuánto es 2 más 3? Más 3 es 3, 5. 2 más 3, ¿cuánto es? 5. 5, muy bien. ¿Y qué significa que 2 más 3 sea 5? ¿Qué significa? Que hemos ¿Qué sumado. significa para usted el número 5? Al cerebro le gusta aprender cosas que le son significativas. Si yo le digo a un estudiante que todos los días repita 2 más 3, se va a aprender que 2 más 3 es 5. Pero inmediatamente lo aprenda, ya no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque el 5 no le significa nada. Entonces, Maestra, es justamente lo que dice Héctor Ruiz. Cuando ¿me él permite? pone el ejemplo de la placa. Si yo quiero recordar el número de la placa y no tengo dónde escribirlo, esto que lo repito y lo repito y lo repito y lo repito. Pero cuando yo ya lo escribí, se me olvidó. ¿Y eso por qué resulta? Porque estamos utilizando la memoria de corto plazo. Entonces, hay que aplicar una memoria experiencial, relacional. Por eso es que muy bien dicen ustedes, tiene que partir de los intereses del estudiante. Claro, mientras yo conozca más cuál es el interés del estudiante, puedo matematizar la realidad, convertir el área de comunicación y el aprendizaje lingüístico algo sumamente enriquecedor. Los experimentos que podemos hacer en ciencia y tecnología tienen sentido, porque el cerebro le gusta aprender aquello que tiene sentido. Si algo no le es significativo al cerebro, el cerebro no lo aprende. Porque como dice Héctor Ruiz, la memoria no es solamente el hecho que yo guarde algo, sino que ese algo es significativo y me sirve como base para el próximo aprendizaje probablemente un poco más complejo. Entonces, prestar atención, percepción y memoria son las 3 habilidades cognitivas básicas en la educación inicial. Y la memoria es muy importante cuando le es significativo al estudiante y le permite pensar qué significa 2 más 3 igual 5. Pues dependiendo del contexto en el cual esté el estudiante, probablemente lo aprenda mucho mejor y tenga mayor significado.
Alguno decía el conteo, claro, yo puedo poner 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, probablemente tenga que aprender más que el conteo lo que significa la operación básica de la adición, que significa adicionar uno más y que pertenezcan al mismo conjunto. Si yo digo 2 perritos más 3 perritos es igual ¿a qué? A 5 perritos. ¿Pero qué me importa de los 5 perritos? Lo que es un perrito, el concepto del perrito. 2 naranjas más 3 naranjas es igual a 5 naranjas. Pero la experiencia de la naranja, de la primera naranja, es la conexión que hace nuestro cerebro y que le resulta significativo. Entonces, cuando yo enseño matemática, más allá de colocar el algoritmo, ¿sí? Más allá de matematizar, ¿sí? O de numerar, es la experiencia que tenga el estudiante con el número 1. Porque el número 1 garantiza una cantidad. El número 2, una cantidad mayor. El número 3, una cantidad mayor. Y si yo sumo 3 más 3 más, la cantidad sigue siendo mayor. Entonces, empiezo a aprender el concepto, de cantidad. Otra cosa importante que también dice Héctor Ruiz, el tema de las emociones es vital. Y yo doy el ejemplo que las emociones, a ver, usted puede tener el auto fantástico del año, usted ahorró toda su vida por comprarse una full camioneta. Ahora que está de moda lo híbrido, ahora que está de moda las camionetas eléctricas, los autos eléctricos, genial. Pero si usted no enciende, si el auto, la camioneta no enciende, ¿de qué le sirve ese auto? De nada. Entonces, las emociones son como ese primer contacto con el auto. Cuando enciende, y la emoción permite que enciende todo el auto, toda la persona, en este caso, la relación es el auto es a la persona, como el encendido del auto es a las emociones. Eso nos permite y nos garantiza de alguna manera que todo lo grandioso de ese auto funcione, que todo lo grandioso de que tenemos nosotros, esta capacidad para aprender, funcione. Pero si yo emocionalmente no conecto al estudiante con la experiencia de aprendizaje, ese estudiante o ese cerebro hará el esfuerzo de memorizar lo que usted le diga. Y si se lo dice mal, como por ejemplo, oye, ¿qué no sabes esto? Todos tus compañeros ya lo hicieron, eres el único. Aunque no le estoy diciendo que es un tonto, un burro, un inútil, que probablemente ya se lo dijeron en su casa, ese niño va a entender o se va a entender como inútil toda la vida. Y si uno de ustedes pregúntese cuando alguien le dice, oye, haz esto, ay, hacer eso no sé cómo hacerlo. Estoy recordando mi pasado en el cual me dijeron muchas veces que yo era un inútil, con palabras o con acciones. ¿Sí? Entonces, usted en la maestra de educación inicial tiene una riqueza de potencial y confiamos en que el trabajo de ustedes permita que los estudiantes se conviertan, como dice Héctor Ruiz, en mejores aprendientes. ¿Hasta ahí algún comentario más? Profesora Esther, abrió su micrófono. ¿Quiere comentarnos algo? Ok. Seguimos entonces. Vamos a recordar rápidamente estos 3 principios del aprendizaje. Los aprendizajes van al centro. La persona está en el centro. Se aprende mejor con otros. La naturaleza social del aprendizaje. Las emociones, que son como esta llave de encendido, este primer contacto que hacemos con el auto y con nosotros mismos, también son importantes. Hay que entender en este proceso de autonomía que cada uno es diferente y cada uno tiene una riqueza esencial. No tengo por qué compararme con el otro y tampoco me tienen por qué comparar. Porque aunque todos los estudiantes no aprenden lo mismo en el momento que yo quiero, no significa que no lo vaya a aprender. Entonces, respetar las diferencias individuales de los estudiantes desde temprana edad les va a permitir amarse a sí mismos.
a respetarse a sí mismo y hacerse respetar también con los otros. Oye, es que a mí me gusta el helado de chocolate. No, a mí no me gusta el helado. ¿Cómo no te va a gustar el helado de chocolate si a todo el mundo le gusta? Bueno, a mí no me gusta el helado de chocolate, pero sí me gusta la torta de maní. ¡Ay, la torta de maní, qué horrible! ¿Qué es eso? Ah, yo aprendo a respetarte, aprende a respetarme también. Otra de las cosas importantes que también suenan fuerte dentro de este principio es incluir a todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje, respetando sus ritmos de aprendizaje. La evaluación es parte del aprendizaje, no es lo último. No es que yo lo evalúo para saber qué aprendió o qué no aprendió. No, yo evalúo al estudiante para que el estudiante mismo sepa en qué parte del aprendizaje está, de lo que se le está pidiendo, cómo lo está haciendo y qué se espera de él una vez que lo haya logrado. ¿Ven que es diferente? En cambio, cuando yo entiendo, no, la evaluación es para saber cuánto sabe. En definitiva, cuánto sabe es igual a inteligente. Si este reprobó, no es inteligente. Si no es inteligente, ¿qué es? Un tonto, un bruto, un burro, como decían en mis tiempos. Ojo con eso, maestras, ¿eh? Porque cada cosa que nosotros le decimos a los estudiantes debe ser para estimularlos como personas, para que puedan creer en su potencial y en su propia individualidad. Si usted hace el proceso contrario, va a reforzar lo que generalmente encuentra en casa. Porque si en casa encontrara un espacio para dialogar, para ser tolerantes, para ser escuchado, para ser amado, para ser respetado, la escuela potenciaría eso. Si no lo encuentra, la escuela le tiene que indicar que esa no es una buena vida. La buena vida es así. Y tener conexión con la familia para que se cambien esos hábitos. Pero si usted refuerza lo negativo de la familia, entonces ya saben por qué la sociedad está como está. Construir relaciones horizontales, nadie por encima del otro, ni siquiera nosotros que también somos aprendientes, eternos aprendientes. Bien, Héctor Ruiz también dio un ejemplo de cuando alguien lo tira a la piscina, que me pasó a mí. Estaba en un club social, yo estaba en la orilla, en la orilla de la piscina, y mis amigos, mucho más grandes que yo, y además mucho más altos que yo, me decían, oye, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no vienes? Y a mí me daba un poco de vergüenza, digámoslo así, decir que no sabía nadar. Se dieron cuenta, me agarraron todos y me dejaron al centro de la piscina. Aparte de tragar un poco de agua, de todas maneras llegué a la orilla porque lógicamente se activa un principio de sobrevivencia, de supervivencia. Tragué un poco de agua, pero aprendí primero que no tiene sentido tener miedo. Luego tuvimos la suerte de tener un profesor de natación y esto ya nos enseñó algunas técnicas. Entonces, aprender técnicas, saber técnicas nos garantiza tener un mejor aprendizaje. No es que solo no lo podamos aprender, ¿eh? Claro que lo podemos aprender, como en el caso mío, pero puede ser más doloroso, más penoso. En cambio, si yo aprendo técnicas para aprender, voy a permitir que el estudiante sea mucho más autónomo en esos procesos que están relacionados con las competencias. Entonces, miren la tesis de Gardner. Hemos escuchado varias veces, ¿no? Howard Gardner, el estudioso que nos permitió conocer y hacer mucho más humano la calidad de vida de las inteligencias múltiples, porque hasta ese momento la inteligencia matemática era la que gobernaba prácticamente. Entonces dice, para él la inteligencia es la capacidad de resolver o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Es decir, yo puedo ser inteligente en Perú para algo, pero no suficientemente inteligente en Francia para hacer lo mismo. ¿Qué varía? La cultura, la forma de pensar, la forma de hablar,
la forma de entender las circunstancias. Entonces, indica, y su redefinición, es decir, luego lo definió de la siguiente manera. Indica un potencial psicobiológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Entonces, si algo tiene valor para una cultura, la persona que logra resolverlo, que ayuda a mejorarlo, es una persona inteligente, lo cual no significa que para otra cultura no sea importante. Entonces, en la medida que nosotros sepamos construir productos que permitan mejorar mi cultura, mi sociedad, soy inteligente. Algunos serán más inteligentes matemáticamente, otros lingüísticamente, otros serán, como dijo la maestra, el ejemplo, dice, yo utilizo la música. Claro, porque de alguna manera la música activa ciertas conexiones del estudiante de su vida cotidiana. Porque los niños desde pequeños, ahí no sé, había una maestra que creo que estaba participando y no sé si está viajando, pero se escucha la música prácticamente desde que nacemos, incluso antes de nacer, porque la mamá embarazada se fue a una fiesta y en la fiesta había mucha música, regresa a casa, le gusta escuchar música. Esa conexión está desde los primeros momentos, desde que el cerebro ya se va construyendo en el vientre de mamá. Entonces, cuando sale el niño, inmediatamente yo le pongo una música y se ve activado. Lógicamente, que tiene que ser aquella música el cual mamá y papá les enseñaron desde muy pequeños, desde el vientre materno. Pero cualquiera que fuera, la melodía la va a escuchar, que le agrade o no, es una cosa diferente, pero que el cerebro se activa, se activa. A ver, hablando de las conexiones cerebrales, me gustaría muchísimo que veamos este video, el cual nos va a enseñar de algunas cosas puntuales. Probablemente algunas cosas no tan relacionadas a los niños, pero la mayoría de ellas sí. Así que les pido, por favor, que presten mucha atención, que anoten aquellas cosas que les va a servir para su vida profesional. Dice, oye, esto sí está bueno, no lo sabía. Oye, esto no va a poder ser en la escuela porque no tiene recursos, no tiene... Ah, bueno, pero sí lo puedo hacer con mi hijo. Pues sí lo puedo hacer con mis nietos. O lo puedo recomendar. A ver, presten atención, ¿ya? No se vayan a perder. Muy bien, ahora sí, les pido por favor que presten atención y anoten aquello que les llama la atención y que les ayuda mucho en su vida profesional. El cerebro no solo es un órgano vital, sino también todo un misterio complejo y fascinante del que aún nos queda mucho por descubrir. Mientras haces un examen importante, sabes que tu cerebro está trabajando muy duro, pero hace mucho más que limitarse a recordar fórmulas. ¿Te empiezan a sudar las manos mientras revisas el examen? Es porque tu cerebro está funcionando. ¿Sientes un gran alivio cuando te das cuenta de que sabes la respuesta a una pregunta? Ese también es tu cerebro. Y sí, también es tu cerebro el responsable de que sueñes despierto con alguna fiesta a la que irás saliendo de la cuarentena. Hoy queremos entender mucho más sobre este órgano. ¿Qué pasa con tu cerebro cuando aprendes un nuevo idioma, reniegas, cuando dejas de comer, bebes alcohol y más? Aquí trataremos de entenderlo.
Cerebro versus idiomas. Aprender un nuevo idioma es un tipo de gimnasia mental. Al ponerlo en funcionamiento, hacemos que se modifique su estructura y al mismo tiempo que mejoren ciertas funciones. Varios estudios sugieren que la transferencia de datos entre los hemisferios izquierdo y derecho que ocurre durante el aprendizaje de un segundo idioma contribuye a que se produzca un aumento en el volumen de la sustancia blanca que interviene en el aprendizaje y la enfermedad mental. Por lo general, las personas bilingües o plurilingües tienen una mayor facilidad para analizar el entorno, realizar varias tareas a la vez y resolver problemas. Sin embargo, el mayor beneficio es el aumento de la capacidad para hacer frente a enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Esto no significa que los cerebros de los bilingües estén libres de sufrir estas enfermedades, sino que están mejor capacitados para afrontar el daño al conocer y utilizar un segundo idioma. Cerebro versus sueño. El cerebro nunca para. Mientras dormimos se detiene esa captación de información y el cerebro se dedica a procesar todo aquello que ha ido adquiriendo en el día. Peina las memorias formadas recientemente, las analiza, descarta aquellas que considera irrelevantes y potencia y califica aquellas que nos pueden ser de utilidad al día siguiente. Si el proceso falla y el recuerdo no se fija bien, tendrá interferencias. Esto es, que se mezclará con otros recuerdos. Y eso será un desastre, porque cada vez que tratemos de evocarlo, reactivaremos patrones neuronales similares y el recuerdo que obtengamos estará adulterado con otros. Sin dormir, moriríamos en pocos días, y dormir poco o mal compromete nuestro estado de salud. Dormir, por lo tanto, es esencial para consolidar nuevos aprendizajes y se ha comprobado que se recuerde mejor después de un buen descanso. Cerebro versus enojo. De acuerdo con el científico Dean Burnett, asegura que la ira hace que en el hemisferio derecho del cerebro se produzcan las emociones negativas o de retirada ante cosas desagradables, mientras que tu cerebro en el lado izquierdo quiere un acercamiento. Esto genera lo que se piensa cuando estás enojado. Ya déjalo así, vete, huye. Mientras que la otra parte responde, no voy a aguantar esto, hay que ponerle fin. Un estudio de la Universidad de Harvard aseguró que cuando estás enojado, tu cerebro demanda mayor cantidad de oxígeno, lo que causa que una persona que está molesta afecte su capacidad pulmonar y esté expuesta a más problemas respiratorios. Cerebro versus alcohol. Quizás te ha pasado que cuando bebes en exceso, despiertas sin recordar lo que hiciste. Bueno, lo que pasa es que el alcohol comienza a afectar al hipocampo, área del cerebro que está a cargo de la consolidación de la información de los órganos sensoriales, el cuerpo, de los pensamientos y los sentimientos para crear recuerdos. El alcohol bloquea ciertos receptores, de modo que la información que se mete en el hipocampo es poco probable que se almacene como un recuerdo, haciendo que despiertes preguntándote ¿qué pasó ayer? Una borrachera desencadena una bomba química en el cerebro y afecta muchas funciones de nuestro organismo, por lo que es recomendable que bebas con moderación. Cerebro versus tristeza. La depresión provoca cambios vitales en el cerebro. El órgano como tal sufre modificaciones tanto en su estructura como en su funcionamiento. Un estudio de la Universidad de Edimburgo concluyó que la materia blanca del cerebro disminuye en las personas que tienen depresión. Esta es la encargada de coordinar la comunicación entre los diferentes sistemas del cuerpo humano, entre las diferentes zonas del cerebro. Cerebro versus comida chatarra. La diferencia radica en que al comer una ensalada, la cantidad liberada de dopamina es moderada. En cambio, cuando consumes alimentos chatarra, la cantidad de dopamina que se libera es enorme y el cerebro registra esto como placer. Si una persona se acostumbra a comer de manera seguida y por un tiempo alimentos chatarra, su cerebro liberará tal cantidad de dopamina que llegará a un nivel máximo. Además, investigadores de la Universidad de New South Wales encontraron que un alto consumo de grasas saturadas y azúcares puede producir inflamación del hipocampo,
una zona cerebral encargada del aprendizaje y la memoria. ¿Seguir viendo este video o ir por un antojito? Disfruta de ambos. Prueba la nueva Fil Choco Vainilla. Cuando eliges Cloro. Muy bien, queridas colegas. ¿Qué nos ha dicho este video? ¿Qué creen que es importante para nuestra formación como maestras de educación inicial? Cuéntenme, las escucho. O si desean pueden escribirlo también por el chat. ¿Qué dice la profesora Lilian Polo? ¿Qué le deja este video? Profesora Lilian, ¿se encuentra? Profesora Amelia, ¿está usted por ahí? Parece que la profesora Lilian no me puede escuchar. Profesora Amelia, ¿está por ahí? Profesora Mari Sánchez. Profesora Mari. Profesora Edita. Ok, ya, por acá hay un comentario de la profesora Yanela. Dice, nos recuerda que hay situaciones en la vida que pueden afectar a la salud de nuestro cerebro y tenemos que cuidarlo. Excelente, excelente su comentario, profesora Yanela, como esto último, sobre todo que tiene que ver con la alimentación y el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Sobre todo el tema de la alimentación, que nos parece que dar en cantidad. Miren, a veces nosotros estamos acostumbrados, y aquí tiene que ser bueno, barato y abundante y rico, ¿no? Entonces, en la medida que el plato de comida esté lleno, mi cerebro se acostumbra a ver un plato lleno, mi cerebro se acostumbra a ver harto arroz, harta papa, mucho carbohidrato, poca carne, cuando en realidad lo que necesita nuestro cuerpo y nuestro cerebro, ¿sí? Porque estamos hablando directamente del cerebro y esto que puede afectar al hipocampo, nuestra capacidad de aprender, tiene que ver con los alimentos que consumimos. Así que, ojo con ello. La profesora Sonia nos dice que nuestro cerebro es como una esponja, ¿no? Que absorbe todo de un buen aprendizaje, pero nuestra alimentación es también parte de nuestro aprendizaje. Muy bien. Y recalca también lo que nos dice la profesora Yanela, ¿sí? Nuestro cerebro tenemos que cuidarlo y nuestra salud es importante. Y un aspecto de la salud es la salud alimentaria o alimenticia, pero también está la salud emocional. Dice la profesora Isabel, que nuestras emociones ante diferentes situaciones, cómo reacciona nuestro cerebro. Sí, miren cómo el enojo o la tristeza liberan demasiado cortisol en nuestro cerebro y hace que un estrés negativo se apodere de nosotros, que nuestro cuerpo sea vulnerable a cualquier enfermedad. Entonces, son situaciones que las debemos de controlar, aprender con nuestros estudiantes a conocer sus emociones, a regular sus emociones, a saber en qué momento la emoción está sobrecargada de un aspecto u otro y eso no nos va a permitir estar bien. La profesora Ivana nos dice, tenemos que tener en cuenta cómo funciona nuestro cerebro, cómo es que experimentamos ante distintas situaciones de nuestra vida, así es. Y lo que el estudiante, nosotros, la escuela es un cúmulo de experiencias que yo propongo para que el estudiante desarrolle las competencias que el ministerio sostiene en el currículo nacional. Pero también es una apuesta a hacer que la persona se sienta más persona,
que aprenda a ser persona, que aprenda a desarrollar sus competencias para la vida. Como dice la profesora Edita, este video nos enseña a alimentarnos, además tenemos que estar bien emocionalmente. Entonces, alimentación y emociones son dos situaciones que permiten que nuestro cerebro aprenda mejor o que disminuya su capacidad de aprendizaje. Entonces, aparte de casa, que es la primera escuela, el hecho de asistir ya a un jardín, a estar desde los 3 años, algunos incluso lo ponen desde el año, eso ayuda a que nuestros estudiantes tengan mejores experiencias, a mirar el otro lado de la vida en caso en la familia no estén lo suficientemente bien, por lo menos en la escuela, que se convierta en ese otro hogar, en ese otro espacio en el cual es contenido, donde es aceptado, donde es amado y respetado. No permitamos que en la educación inicial, sobre todo, propongamos situaciones en las cuales los estudiantes se sientan menos capaces de tener una buena vida. Pero también nos hablaba, la profesora Sonia también nos dice, sí, nuestras emociones es muy importante para nuestros pequeños. Y también como maestras tratemos mucho de mostrarles que estamos bien. Así es, a pesar que tengamos muchas dificultades, nosotros transmitimos esas emociones para que los pequeños se sientan seguros. Eso es. No significa ocultar que en un momento estoy triste. No. Ocultar el motivo de la tristeza es el error. Estoy triste porque el día de hoy tuve un mal día. No empecé de una buena manera en casa. No hay que contar a detalle, ¿no? Pero sí tuve una pequeña situación incómoda con mi esposo, una situación incómoda con mi hijo, y les comento que el día de hoy me gustaría estar mejor, pero no estoy del todo bien. Pero con ustedes estoy seguro que voy a estar mejor. Entonces, el estudiante entiende que la maestra, así como él, también tiene o pasa por distintas situaciones emocionales. Y el estudiante se anima también a contar. ¿Y ustedes cómo están el día de hoy? Cuénteme, ¿cómo estás tú, Beatriz? ¿Qué tal el día de hoy? Y por cierto, ¿cómo está, profesora Beatriz, el día de hoy? Profesora Amelia, ¿cómo está usted el día de hoy? Y esta transmisión de emociones positivas permite también crear un ambiente positivo en el cual el estudiante se siente más seguro, y se siente más seguro, va a ser mucho más capaz de expresar sus emociones, de saber cuánto sabe, hasta de equivocarse, porque el ambiente le da esa seguridad de que aunque se equivoque, no va a tener ni burlas, sino por el contrario, va a encontrar siempre una palabra que le dé esas condiciones que necesitamos para seguir aprendiendo. Pero miren, el video también nos habla de un segundo idioma. Cómo aprender un segundo idioma desde temprana edad permite que nuestro cerebro esté mejor conectado. Entonces, si ya sabemos que nuestro cerebro funciona así, tenemos que reforzar el aprendizaje de un segundo idioma. No dice qué idioma. No dice el aprendizaje del idioma inglés, no. Y nuestro país es rico en idiomas, el quechua, por ejemplo. Entonces, propongamos en nuestra institución educativa con más seriedad el inicio del aprendizaje de un segundo idioma. Es muy importante. Aparte que ya cuando los chicos terminan la secundaria, si manejan un segundo idioma, lo hablan bien, tienen mejores oportunidades de poder postular a universidades del extranjero, donde la exigencia es mucho mayor. Pero a veces se sienten un poco frenados porque esta universidad les exige el manejo de una segunda lengua. Dormir. Es vital dormir. Dormir bien. Si yo tengo alguna preocupación final, poder conversarla con alguien, con mis hijos, con mi pareja, compartirles cómo me siento en ese momento, hará que el cerebro se predisponga
a dormir y a descansar mejor. Pero si yo me voy enojado con mi pareja, enojado con mi colega directora o con mi colega profesor, me voy molesto, eso no me va a ayudar bien a descansar mejor y por lo tanto me voy a despertar mucho más cansado de cómo fui a dormir. Y eso, pues, me va a provocar cierto estrés y el estrés reducir las posibilidades de que desarrolle un mejor aprendizaje con mis estudiantes. ¿Alguien más quiere agregar algo que no se haya dicho o expresado por el chat? Algo que se nos haya pasado. Entonces, vamos resumiendo. El aprendizaje de un segundo idioma, el dormir bien, el manejar nuestras emociones y el alimentarnos bien van a permitir que nuestro cerebro esté en mejores condiciones de aprender. Bien, si alguno quiere compartirnos algo más, mientras voy retornando a nuestras diapositivas, ¿ya? Ok, Lucy, adelante, Miss Lucy. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Sí se me días. puede escuchar? Sí, perfectamente. ¿Qué tal, maestro? Logré ver una parte del video. Quería comentar mi experiencia. Yo este año ingresé a trabajar en el Estado, ¿no? Es mi primer año como docente nombrada, no soy del nivel inicial y también ha sido mi primer año asumiendo cargo de dirección, ¿no? Totalmente un desafío y un reto para mí personalmente y así personalmente y profesionalmente también. Y como usted mencionaba, ¿no? Lo importante que es estar de repente, tal vez no en un 100% emocionalmente estable, pero nosotros tratamos, como se dice, ¿no? De continuar con nuestra labor pedagógica día a día. Y justamente como soy nueva también en el Estado, en el sector público, nosotros estamos llevando, bueno, algunos maestros tal vez están llevando lo que es una asesoría, un programa de inducción, ¿no? A los docentes, que lo trabajamos a través de una plataforma del ministerio que es el CIFOTS, ¿no? Y estoy muy contenta y agradecida porque este programa también nos ha hecho a nosotros trabajar nuestra parte emocional, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo nos vamos desarrollando en nuestra labor pedagógica y también dándonos las pautas, ¿no? Para poder elaborar un plan de desarrollo profesional, ¿no? Cuáles son mis metas que tal vez tengo de aquí a 2 años, con cuál es mi propósito, siempre realizando un diagnóstico, ¿no? Y generando unos objetivos que queremos desarrollar tanto profesionalmente yo como docente y en mis estudiantes o comunidad educativa en este caso, ¿no? Y eso me hacía recordar y por eso quería manifestar, ¿no? Mi experiencia y lo que estoy realizando actualmente, ¿no? Justamente hoy, maestro, tuve mi asesoría número 3 con la mentora, ¿no? Que estamos llevando este programa de inducción. He estado a la par, digamos, con la clase y esto me hizo manifestar, pues, no, mi sentir acerca de este programa que estamos llevando y que es muy importante para los docentes. Espero que de repente algunas lo estén llevando. Nos plantea diversas actividades, nos plantea reflexionar, ¿no? De manera narrativa también a través de nuestra experiencia de trabajo y también nos desafía a poder seguir mejorando, porque como dice, algunos venimos de otras instituciones particulares y estamos desaprendiendo muchas cosas tal vez que en nuestro nivel pues nos veíamos forzados a realizar y que actualmente pues estamos tratando de alinearnos a nuestro enfoque y a nuestra realidad de nuestros niños también. Gracias, profesor. Esa era mi manifestación. No, pero primero felicitarla por su nombramiento, por inmediatamente ocupar un cargo de dirección, que no es igual a ser profesor, pero que el ya ser profesor me ayuda un poco a saber cómo dirigir la escuela. Lo segundo es la palabra desafío que usted ha mencionado. Si nosotros desafiamos a nuestro cerebro le encanta ser desafiado, pero también le encanta ser exitoso. Es decir, si yo digo, yo quiero ser un director exitoso, yo quiero ser un profesor exitoso, y para eso necesito ciertas herramientas. Usted tiene este diplomado, tiene el curso que está haciendo, y está haciendo uso de todo ello, y le resulta una experiencia gratificante. Pues el primero que se alegra es tu cerebro, ¿no? Entonces,
así como usted, también muchos profesores, estoy seguro que están llevando diferentes cursos. Lo importante es aprovechar al máximo los espacios formativos, porque esto de alguna manera garantiza que yo esté actualizado, que sepa qué hacer. En el tema de las emociones, que usted también lo mencionó, no significa negar la emoción. No es que hoy tuve un mal día, empecé malísimo el día con mi pareja, me enojé, y entonces digo, no, a partir de ahora soy otra persona. No, a partir de ahora sonrío. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Negar la emoción. Y la emoción no hay que negarla. Yo digo, hoy sentí enojo con mi hijo. Hoy me molestó lo que mi hijo dijo. Y lo dice con frecuencia y cada vez que lo dice me molesta. Entonces, identifico la emoción, identifico el contexto en el que aparece la emoción, identifico la persona con la que normalmente aparece esta emoción y empiezo a trabajarlo. Y ese pensar la emoción, ese racionalizar la emoción, ya permite que mi cerebro vaya bajando las revoluciones y que esté en mejores condiciones de aprender. O sea, no hay que negar las emociones, hay que asumirlas, entenderlas, darles un nombre, gestionarlas de manera adecuada y luego saber que puedo estar mejor. Eso sí, creo que puedo estar mejor, creo que puedo iniciar mejor la sesión del día de hoy. Y si me ayuda y si nadie me escuchó, poder comentarla con mis estudiantes, claro, en un lenguaje que a ellos les ayude. Primero decir, el día de hoy sentí enojo con mi hijo y me hizo enojar esta situación con mi hijo. Pasa con cierta frecuencia. ¿Alguno de ustedes me quiere comentar cuándo se enoja? Si ya le contó usted parte de la historia continúa con ellos. Entonces, creamos un espacio no solamente para el aprendizaje de contenidos y competencias, sino también para el aprendizaje de las emociones tan importantes para nuestro quehacer profesional. Muy bien, vamos a seguir un poco más. Es importante entonces, como dice Gardner, la naturaleza entendida como contexto, la naturaleza como la casa común en la cual todos habitamos, y cómo en ella vamos encontrando una serie de inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia kinestésica corporal, cómo camino sobre la escuela, sobre el barrio, sobre mi casa, empiezo a entender el concepto de distancia, tiempo, distancia, cansancio, tiempo, distancia, salud, las dimensiones espaciales, ¿no? Tengo una casa grande, una casa pequeña, los espacios son rectangulares, triangulares. ¿Cómo medimos la naturaleza, los ambientes donde yo estoy? Las relaciones, ¿cómo las voy entendiendo también matemáticamente? ¿Cómo me animo a expresarme el vocabulario que utilizo y cómo me relaciono con los demás? Esto que se denomina cerebro social. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo nuestro actuar, si nosotros nos detenemos un par de veces durante el día a pensar lo que ha pasado, dónde ha pasado, con quién ha pasado, estoy seguro que esa pequeña pausa activa me va a permitir estar mejor lo que resta del día. Oye, hoy empecé mal el día. En estos momentos el día no está tan bien, pero quiero terminarlo mejor. ¿Qué debo hacer para terminarlo mejor? A lo mejor ceder un poco en una situación determinada. Entonces, ya depende mucho de nosotros. Y si esto se lo comunicamos a los estudiantes, ahí está la riqueza, ¿no? Vamos a ver 4 principios rápidamente del cerebro que ya de alguna manera le hemos visto con Héctor y con el video anterior. El cerebro es un sistema complejo y adaptativo. El cerebro se adapta. Esto quiere decir que yo necesito de experiencias positivas para que mi cerebro se adapte a la experiencia positiva. Pero si se adaptan, si todos los días es maltrato, mi cerebro se adapta al maltrato. ¿Por qué? Porque conecta inmediatamente con una serie, se llama ríos neuronales, estas conexiones neuronales que lo llevan al cerebro a sentirse cómodo en esa situación. Ahora está muy de moda la palabra tóxico, tóxica. No es mi tóxico, es mi tóxica. O sea, yo ya me acostumbré
a ese tipo de relaciones, a relaciones tóxicas. Entonces no distingo lo que es estar bien de una relación tóxica que no me hace bien. Y si ustedes se dan cuenta y miramos a nuestros niños, nos vamos a dar cuenta que entre ellos se empieza a tejer también una relación tóxica. Alguien que acepta el maltrato verbal, alguien que acepta ser empujado, ¿sí? Y que no lo comunique y dice, oye, eso no está bien. Tienes que respetarme. Y si no lo comunica a su maestra, peor todavía. Entonces, nuestro cerebro es un cerebro que se adapta. Principio número 2. Nuestro cerebro es social. Hay una investigación que se ha realizado en la Universidad de Harvard, que es la investigación más longeva. Ha durado 75 años. Ya está en su cuarto director de esta investigación y hay un libro muy bueno que trata sobre el estar bien. Entonces, ¿cómo se está bien? Teniendo buenas relaciones. Es decir, me mantengo mucho más joven y además de eso, mucho más saludable. Hacer ejercicio físico solo por el mismo ejercicio físico no garantiza tener buena salud y vivir mejor y vivir más. Pero sí la garantiza mi actitud positiva para hacer el ejercicio, relacionarme con otros a la hora de hacer el ejercicio y comer bien. Entonces, han descubierto que el principio o el elixir de la juventud está en la capacidad que tenemos de hacer sociedad, de tener buenas y mejores relaciones sanas. Si yo quiero ver cómo estoy, fijémonos en los 4 o 5 personas con las que me comunico todos los días. Entonces voy a ver que si estas personas son personas que siempre tienen una forma de ver positiva la vida, que no están en modo queja, que siempre están pensando en qué hacer mejor, que siempre están pensando en desarrollar mejores técnicas y estrategias, que siempre están pensando en cómo hacerse más eficiente en el trabajo. Entonces nos vamos a dar cuenta que mi vida tiene una mejor calidad de vida. Pero si yo me rodeo de gente que solamente habla del fracaso, que no se anima a salir de una situación incómoda, que solamente está quejándose todo el tiempo, voy a terminar como ellos. Entonces, aquí ya no es el que a buen árbol se arrima, buena sombra le toca, no. Aquí es al que en buen conjunto de personas se arrima, va terminando siendo más saludable, más sano y emocionalmente estable. El principio número 3, la búsqueda de significados innatos. Es decir, nuestro cerebro siempre va a buscar aquello que le da significado. Si algo no le encuentro significado, el cerebro, ¿qué va a pasar? Lo va a descartar. No le va a importar, no va a prestar atención, va a estar en otra cosa que se encuentra mejor conectado. Y el aprendizaje mejora con el desafío, esto que la maestra nos acaba de decir, ¿no? Yo me siento desafiada. Y es un desafío acorde a lo que ella quiere. Imagínense, está estimulada porque se nombró. Está estimulada porque inmediatamente ocupa un cargo de dirección. Más allá que esto implique un bono adicional o tener o ganar más allá de eso, es que se siente retada y desafiada. Entonces, los niños también necesitan pequeños desafíos. Desafíos acorde a su edad. Un desafío que aunque le cueste más tiempo de lo previsto, sepa yo que el estudiante lo va a hacer. Y los grandes desafíos son las competencias y capacidades. Entonces, el engranaje de todo buen aprendizaje es la experiencia. Asumir la diversidad de nuestros estudiantes, asumir que cada uno aprende de una manera diferente,
asumir que cada uno tiene experiencias significativas diferentes implica 3 consecuencias importantes. Que nosotros debemos interesar a los estudiantes para que aprendan. Tenemos que proponerles experiencias positivas acorde a sus necesidades e intereses. Y lo tercero, que el estudiante sepa expresar qué aprendió de la experiencia que ha propuesto la maestra. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, seguimos un poquito más. Un poco de humor. Y esto nos habrá pasado seguramente a los que tenemos hijos pequeños y aún hijos grandes, ¿no? Le dice Mafalda a su mamá, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque yo te lo ordeno. Yo soy tu madre, así se le decimos a nuestros hijos, ¿no? Ah, pero si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y además, te recuerdo que nos graduamos el mismo día. ¿Cómo el buen humor garantiza en los momentos adecuados de una sesión de aprendizaje que el estudiante, su motivación por aprender, porque ya se conectó con la experiencia que la maestra le está proponiendo, porque ya ha conectado con sus compañeros y se han interesado en grupo, en equipo, para poder resolver algo, ya hay complicidad? ¿Cómo esto predispone a toda la clase a aprender? Y esto es un poco la experiencia que les decía de esta investigación. Es el último director que tiene esta investigación es Robert Waldinger, ¿no? Entonces dice, el mayor predictor de nuestra felicidad y la salud está en la calidad de nuestras relaciones. Es decir, somos más saludables y felices en la medida que tenemos buenas relaciones con nuestro entorno. Y no solamente hablamos de aquellas relaciones que de por sí se dan, que son las relaciones que encontramos en casa, en la escuela, en el ámbito laboral, sino también la relación que puedo tener con la naturaleza. Tener una mascota, cuidarla, por supuesto. Tener una planta, cuidarla, por supuesto. Tener un pequeño espacio con un área verde y cuidarlo, por supuesto. Nos da esas emociones, esa tranquilidad y esa conexión con el mundo que nos permite estar mejor conectados también con las personas. A ver. Vamos a ver. Quiero compartirles este otro video. Es un video cortito, ¿sí? A ver qué podemos sacar, ¿ya? El pueblo japonés se ha considerado entre las naciones más sabias y grandiosas del mundo. Te sorprenderá el final. En las escuelas japonesas, los estudiantes no hacen exámenes hasta llegar a 4º grado. Los japoneses creen que a pronta edad hay lecciones mucho más importantes que enseñar a los niños que las que aprenderían con esos exámenes. Primero está enseñar el comportamiento adecuado y el respeto por todas las personas, sin importar su estatus financiero. Segundo, se trata de fomentar la independencia y al mismo tiempo la capacidad de trabajar en equipo. Por ejemplo, no hay conserjes en las escuelas. Los estudiantes comparten responsabilidades y se encargan completamente de la limpieza. Tercero, los estudiantes aprenden la importancia de valorar y conservar el medio ambiente. Cuarto, la educación se busca a través del aprendizaje por experimentación, no por las calificaciones. En los grados inferiores y medios, no se dan calificaciones a los estudiantes, y el desarrollo general de estos niños se encuentra entre los más avanzados del mundo.
Esto es lo que hace que el pueblo japonés sea considerado entre las naciones más sabias y grandiosas del mundo. Presten Te atención. sorprenderá el final. En las escuelas japonesas, los estudiantes no hacen exámenes hasta llegar a 4º grado. Los japoneses creen que a pronta edad hay lecciones mucho más importantes que enseñar a los niños que las que aprenderían con esos exámenes. Primero está enseñar el comportamiento adecuado y el respeto por todas las personas, sin importar su estatus financiero. Segundo, se trata de fomentar la independencia y al mismo tiempo la capacidad de trabajar en equipo. Por ejemplo, no hay conserjes en las escuelas. Los estudiantes comparten responsabilidades y se encargan completamente de la limpieza. Tercero, los estudiantes aprenden la importancia de valorar y conservar el medio ambiente. Cuarto, la educación se busca a través del aprendizaje por experimentación, no por las calificaciones. En los grados inferiores y medios, no se dan calificaciones a los estudiantes, y el desarrollo general de estos niños se encuentra entre los más avanzados del mundo. Ok. ¿Qué me pueden comentar sobre la educación en Japón? ¿En qué se parece a la nuestra y en qué se diferencia? Buenos días, Leonardo. Disculpen la tardanza. Profesora Patti, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntenos. Buenos días. Bueno, creo que la educación japonesa está muy lejos. Nos lleva una gran ventaja en nuestra educación peruana, ¿no? Es admirable observar cómo en Japón, desde muy pequeños, y creo que tienen un mismo concepto, lo que es familia, educación y Estado, ¿no? Porque se observa ahí que la base es la familia, en donde al niño se le enseña pues valores, y cuando ya los llevan a la escuela, esos valores son reforzados, ¿no? Se les enseña a ser autónomos, se les enseña a ser útiles, no inútiles, sino útiles. Por ejemplo, se observa a los niños que ellos limpian, que ellos se sirven su almuerzo, y nada es de asombrarse, o ahí el padre de familia no se queja que cómo mi hijo va a coger una escoba o va a limpiar su mesa, ¿no? Entonces, vamos formando a una persona independiente, vamos formando una persona que valora también a la otra persona. Ahí en Japón se observa cómo respetan al personal de servicio, ¿no? A los ancianos. Realmente es una educación, como les decía, que nos lleva grandes, nos lleva kilómetros, ¿no? Y da pena porque acá en nuestro Perú eh, tratamos algunos docentes de formar a los niños, no de educarlos, sino de formarlos, de fortalecer en el jardín o en la escuela esos valores que traen, pero a veces vienen vacíos o llegan vacíos al jardín o a la institución. Entonces no podemos, porque no hay un acuerdo entre en lo que tiene que hacer el docente con el padre de familia. Son pocos los padres de familia que aceptan que se les corrija o que se les forme a sus hijos. Vemos ahora adolescentes rebeldes con sus propios padres. Entonces, ¿qué se puede esperar con los hijos, perdón, con los docentes, ¿no? Entonces, es de admirar, pero yo creo que como los docentes que realmente somos conscientes de eso, podemos aportar, ¿no? Podemos ir poquito a poquito, de los 20 alumnos, de repente 2 o 3, creo que es una gran satisfacción de ir formándolos, de ir volviéndolos personas independientes, y sobre todo valorando no solamente a las personas, sino también, como usted decía, en nuestro ambiente, los animales, la naturaleza. Entonces, eso debemos hacer poco a poco, ¿no? Para que podamos no cambiar, pero sí tener
seres humanos pues con valores y con mucho amor a todo eso. Gracias, Leonardo. No, gracias a usted, profesora Patti, por comentarnos lo que nos ha expresado. Me quedo con esta palabra que nosotros no somos capaces de tomar acuerdos. Es más, me acuerdo que un profesor una vez dijo, Perú es el único país donde el único acuerdo es estar siempre en desacuerdo. Entonces, ¿cómo rompemos eso? Ya sabemos, Japón es un país donde ha caído un par de bombas atómicas. Es un país que sufre de constantes movimientos telúricos y ha tenido que adaptarse. Probablemente esa necesidad los ha hecho tomar acuerdos pronto. En cambio, el hecho de estar en nuestro país, donde es un país tan rico en tanta variedad, en biodiversidad, en minerales, ha hecho que algunos, pues, se hagan dueño de casi todo. Lo que tenemos que hacer es aprender a tomar mejores acuerdos, ¿no? Entonces, porque imagínense ustedes, allá no se toma exámenes hasta el 4º grado, no significa que los estudiantes no sean evaluados. No son calificados, que es una cuestión diferente. No necesitan una letra o un número para decir que el niño está aprendiendo. Si el niño, yo lo veo que aprende, si logra. O sea, no necesito llenar una serie de recursos administrativos. Claro, porque lo que pasa es que en todo el aspecto global, en todo este aspecto de la globalización, Perú es un país que solamente aporta a la globalización con materia prima. Entonces, eso nos hace y nos pone en la globalización económica como un país que solamente al producir materia prima no puede desarrollar tecnología para transformar la materia prima y obtener una mejor ganancia y una mayor estabilidad económica. Y así es como nuestros gobiernos lo han aceptado. Nuestros mejores estudiantes son becados y van afuera, ya no quieren volver, porque lógicamente aprenden a vivir un estilo de vida diferente y ven nuestro país como intransformable. Entonces, ¿cómo hacemos desde acá, desde la educación inicial, para empezar a mover nuestro país de una manera diferente? La profesora Sonia nos comenta, sí podemos trabajar porque es un hábito donde uno logra el aprendizaje, demostrando una independencia a madurez a largo plazo. Sí, la independencia, la autonomía, es un gran reto en la educación inicial y un desafío para la familia de hoy. El principal problema de que el estudiante no sea autónomo es justamente el propio padre, los propios padres de familia, que no permiten que sus hijos tengan una opción de crecer porque los apañamos, porque no queremos que sufran daño. Siempre decimos, es que lo que yo sufrí no quiero que mi hijo lo sufra. Y para eso le doy más dinero, le compro más cosas. Pensamos que el hecho de llenarlos de cosas materiales va a hacer que sus hijos se sientan mejor y rindan mejor. No, como algunos de ustedes dijeron, se hacen inútiles. Entonces, cuando vienen a la escuela, son niños que no han desarrollado el aspecto que lo vincula con esa capacidad de ser mejor y hacer las cosas de manera autónoma. Entonces, el respeto, la independencia, el trabajo en equipo, el hecho de poder cuidar el medio ambiente, el hecho de experimentar, garantiza de alguna manera que el estudiante se sienta mejor en la escuela y pueda hacer un aporte. A mí, de todo eso, lo que más me ha llamado la atención, cómo es que desde pequeñitos ellos se inclinan para saludar. Ahora, para sacarle a nuestros adolescentes una palabra, hay que sacarle a cuentagotas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a dialogar, entre comillas, con el celular. No digo que esté mal. Y ahora que apareció la inteligencia artificial, más dialoga con la inteligencia artificial que con su entorno. No digo que esté mal dialogar con la inteligencia artificial, no está mal.
pero todo en la justa medida. Muy bien, gracias por sus aportes. Si quieren seguir compartiendo, ya saben, pueden hacerlo sin ningún problema. Bien, seguimos un poquito más. El doctor Jorge Steinman, quien tuve la suerte de conocer en Argentina, tenía un concepto de la didáctica. Dice, la didáctica es hacer del aprendizaje lo menos dolorosamente posible. Es decir, cada vez que yo entro a clase o cuando estoy preparando una sesión, mi pregunta es, ¿cómo hago para que el estudiante esto lo aprenda de manera más eficaz? ¿Cuáles son las herramientas, metodologías más efectivas para eso? ¿Con qué recursos cuento? ¿Con quiénes cuento para que este aprendizaje sea mucho más digerible a la hora de desarrollar las competencias con mis estudiantes? Entonces, es pensar en hacer el aprendizaje lo menos dolorosamente posible. Y desde el punto de vista de las neurociencias es emocionándonos, emocionar a nuestros estudiantes, es trabajar de manera cooperativa, trabajar en proyectos a través de retos. Y aparece un término que está ayudando a transformar nuestra sesión de aprendizaje y es la neurodidáctica, es decir, cómo utilizo lo que sé del cerebro, de cómo aprende el cerebro, ¿sí?, en mis sesiones de aprendizaje. Entonces, hay algunos principios de la neurodidáctica, se los voy a leer textual lo que dice Boscan, porque sí me parece muy importante, pero está resumido en la interacción, en el equilibrio y en la visión holística. Como Boscan en el año 2011 propone estos tres principios. Dice, cuando el estudiante compromete todos sus recursos sensoriales, está alerta y en estado activo de procesamiento de información, se cumple con el principio de interacción. ¿Eso qué significa? Si yo sé que la información ingresa por nuestros sentidos, visión, audición, olfato, gusto y sensación, si yo sé que ingresa por ahí, los recursos que utilice tiene que garantizar la mayor activación de nuestros sentidos. Es decir, si yo utilizo una técnica que solamente el estudiante vea, ¿va a aprender? Sí, porque ya activé uno de nuestros sentidos. Pero si yo a eso le agrego que además de ver, lo escuche, lo saboree y lo pueda olfatear y además de eso lo pueda hacer, garantizo que todos los sentidos estén altamente concentrados en el reto que la maestra ha desarrollado, está implementando. Entonces, ahí está el primer principio de interacción. El principio de equilibrio dice, aparece cuando se estimulan diversas áreas cerebrales. Entonces se emplean recursos o técnicas o estrategias para que el estudiante analice como metáforas, ejemplos, comparaciones que involucran ambos hemisferios y los contenidos son inter y transdisciplinarios. Es decir, es el momento en el cual voy a poner el ejemplo del billete. Los niños o del celular. ¿Sí? Nosotros antes, mi mano no estaba diseñada para tomar con mi mano el celular, pero ahora todo mi cuerpo está condicionado, tanto así que si no tengo los audífonos, inmediatamente coloco mi celular aquí de costadito y mientras estoy hablando, estoy escuchando la conferencia y también estoy cocinando o haciendo mi limpieza. Es decir, he adaptado mi cuerpo a este nuevo elemento de la cultura como es el celular. Entonces, en la medida que yo pueda interactuar con este entorno, es que empiezo a encontrar cierto equilibrio. Y el principio holístico se cumple cuando se logra la interacción entre los procesos cognitivos y afectivos. Si yo inicio mi clase de manera emocional,
de tal manera que el estudiante conecte con lo que queremos aprender, y digo queremos, porque no significa que yo enseño, yo aprendo con el estudiante. Puede ser que el contenido lo sepa de memoria, soy experta en matemática, en comunicación, en sociales, en experimentación, en lo que sea, pero yo no dejo de aprender. Y aunque lo sepa de memoria, aprendo al menos de las emociones, aprendo de cómo el estudiante se ha visto estimulado, aprendo a referenciar otro tipo de contenidos, ¿no? Entonces se valora la autoestima, las inteligencias múltiples y sobre todo aquellos aprendizajes que son para la vida. Y como hemos visto en el video de cómo se educa en Japón, si ustedes se dan cuenta, todos esos son aprendizajes para la vida. Los valores, como el respeto, la independencia, como el hecho de hacer solo, como el hecho de limpiar. Probablemente el niño ni limpia en su casa. ¿Por qué? Es que todo lo hace mamá y papá. Cuidado, te vas a ensuciar. Cuidado, te puedes caer. Cuidado. ¿Y qué es lo que hago? Le creo un miedo. Su cerebro con miedo. Entonces, no es que el niño no lo quiera hacer ni encuentre placer en hacerlo, sobre todo si lo hace con papá, con mamá o con sus hermanitos y hay diferentes tareas en casa al menos una vez a la semana. Ese niño no va a tener ningún problema en coger la escoba, en saber dónde colocar el lugar para los residuos sólidos. Es más, si en casa tuviéramos nosotros esa distribución de los residuos en orgánicos e inorgánicos, imagínense el potencial que de ese niño tiene cuando esté en la escuela y cómo la escuela lo va a potenciar para la vida. Algunas estrategias de las neurodidácticas. Estas se pueden dividir en operativas, socioemocionales y metodológicas. Aquí tenemos un conjunto de estrategias que se pueden utilizar. Por ejemplo, estrategias socioemocionales, autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades relacionales, tomar decisiones responsables, ¿no? Ahí están. ¿Cuáles son las fórmulas? Trabajos en familia, autoevaluación y reforzamiento de la vinculación. Hay estrategias metodológicas como, por ejemplo, el ensayo, la organización, la metacognición. ¿Cuáles son aquellas que podemos utilizar? Mapa conceptual, redes semánticas, lluvia de ideas. La lluvia de ideas en la educación inicial es fantástico. Y yo cuando hago lluvia de ideas y me animo a escribirlo, claro, usted dice, pero oye, es que el niño no sabe leer. Claro, pero sabe leer una emoción, sabe leer el momento y va a identificar la palabra, ¿sí?, con la emoción y la experiencia. Y si usted la escribe, ahí la memoria de corto plazo se hace memoria relacional de largo plazo. Si yo pongo en la pizarra 3 más 5 igual a 8, si yo le digo que 3 más 5 igual a 8 y hago que el niño lo repita en su cuaderno 100 veces, seguramente que cuando sepa 3 más 5 el cerebro dirá 8. ¿Pero 8 qué? ¿Qué significa eso para el niño? Y algunas estrategias operativas como analogías, organizadores previos, tácticas de interacción, ¿no? Pequeños mapas mentales o mapas semánticos, ¿sí?, que sobre todo a los niños a través de dibujos les puede servir mucho más. Entonces, 3 principios cerebrales para desarrollar una sesión de aprendizaje en 3 momentos didácticos. Interesar para aprender. Recuerden que hay que emocionar al estudiante, hay que interesarlo para que aprenda y hay que utilizar técnicas y recursos, videos si ustedes lo quieren, o actividades en los cuales ellos puedan manipular, porque si no logran interesarlo, el estudiante ya no va a estar conectado para la construcción de lo que usted quiere. Y eso tiene que ser siempre en sociedad con los niños. El reto tiene que ser un reto social, que de ahí se haga individual y nuevamente se haga social. Yo lo puedo jugar en diferentes momentos de la clase. Y lo otro, reflexionar, es decir, aprender de la experiencia, reflexionar de lo aprendido con una experiencia metacognitiva que hay que usarla siempre, porque implica que el estudiante, por ejemplo, sepa, oye, hoy aprendí más rápido porque hice esto. Hoy tuve un obstáculo y el obstáculo fue este. Para la próxima lo voy a considerar en mis materiales porque no tuve el material y mientras esperaba que el otro grupo termine para que me preste el material, demoré mucho. Entonces
voy a estar mucho más alerta. 3 principios cerebrales, 3 momentos didácticos, ¿sí? Bueno, ya saben ustedes, Manolito siempre con las curiosidades, cuando la maestra pregunta, el que no haya entendido hasta ahora, que levante la mano. Veamos, Manolito, ¿qué no has entendido? Desde marzo hasta ahora, nada. No. Bien, ¿qué le responderíamos a Manolito? Si nos toca una situación ahí, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo actuaría usted, Miss Lucy? Miss Patty, ¿cómo actuaría usted? Miss Anita. Bueno, ahí les dejo. Esto significa que la triada que nosotros podamos conectar para que el estudiante pueda aprender, interesar para aprender, conectar con el logro de aprendizaje y expresar con emociones cómo se ha sentido para poder construir un aprendizaje, puede ser también visto desde otro ángulo. Interesar para aprender, experimentar para diversificar dependiendo de las necesidades de los estudiantes, socializar para transformar y comunicar para actualizar. ¿Qué quería? Bien. A ver, no sé si ustedes están o no están en acuerdo. Dice, a mí me encanta utilizar mucho a Mafalda porque no me deja muchas enseñanzas. Dice Mafalda, el compañero, dice, me contó mi papá que cuando iba a la escuela a los chicos que eran brutos para aprender, el maestro les pegaba. Y a los que no querían ir a clase, los padres les daban unas palizas tremendas. Así que la infancia de mi papá fue un largo round. Y decime, Felipe, ¿es cierto que en la escuela los maestros pegan a los chicos? No, eso era antes. Ahora las cosas han cambiado mucho. Ahora son los chicos los que pegan a los maestros. No, hombre, tampoco. Como siempre acá, los cambios no son nunca de fondo. Dice, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Lo felicito, señorita. Veo que tiene usted una mamá excelente. Y por ahí le dice Mafalda, y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Algo que está fuera de contexto. Y para ir terminando, les propongo escuchar a Mario Alonso Puig, que es un neurocirujano, conferenciante y escritor, muy conocido por muchos y que siempre tiene unas enseñanzas muy sabias. ¿Ya? Los invito a ver, por favor, este video para ir ya terminando con nuestra sesión del día de hoy. La palabra educación hace que el pueblo japonés sea considerado entre las naciones más sabias y grandiosas del mundo. Te sorprenderá el final. En las escuelas japonesas, Ok, disculpen, ahora sí, ahora va.
En el fondo quiere decir sacar de dentro, es decir, no somos cubos vacíos. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era: Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca: de verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir: venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible: ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico.
todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los 2 niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza. Y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Bien, ¿qué les pareció la historia que ha contado Mario Alonso Puig? Ok, gracias, Anita. Excelente, dice, y marca la pauta con sus palmas. ¿Alguien más? Leonardo, sí, bueno, eso es lo que nos falta a los docentes, ¿no? Tener un ojo biónico y tener una sensibilidad, saber que nuestros estudiantes no todos son iguales, cada uno tiene una diferencia especial. Entonces, un buen docente tiene que observar y saber qué está pasando con aquel alumno que no participa, que es callado, que es retraído, buscar la manera, estrategias para hacerlo participar. En el caso que nos presenta este ponente, pues es un niño de que, como usted decía, como él decía, generalmente siempre el docente dice, ¿tú qué vas a saber? Desde ahí ya mató al alumno, ¿no? Lo trajo su autoestima no al piso, sino mucho más al fondo. Entonces, al contrario, ese docente, como sabía que todas las personas o todos los niños traen algo en sí, permitió que él hablara. Y de repente ese era el tema que al alumno le gustaba, porque ahora en la nueva educación nosotros tenemos que ver el interés del alumno, no lo que nosotros queremos que aprendan, sino buscar en ellos el interés. Es por eso de que el alumno aprende mejor, porque sabe, porque le gusta lo que que él quiere saber, ¿no? Sí, como hablamos en las anteriores sesiones, ¿no? Que si le gusta la araña, si le gusta el circo, si le gusta el animal, los animales que viven en su comunidad, pero si nosotros le enseñamos la contaminación, que es importante, pero que no es algo que de repente, por ejemplo, podemos enseñarle, pero no es lo que él va a lograr que haya un cambio, ¿no? Y más bien tenemos que buscar algo que él va a lograr aprender, lo que va a lograr investigar. Entonces vamos a originar que el niño, pues, esa emoción, ese agrado, esa participación, vamos a lograr en el niño. Y vamos a lograr que ellos potencien, ¿no? Todo lo que ellos saben y lo que puedan traer de su casa, porque los niños saben, pero si nosotros como docentes no le damos la oportunidad de participar, de expresar, y si los vamos a dejar pues diciéndole, cállate, en este momento no, tú no participas, estamos hablando de otra cosa, no vamos a lograr a un niño, a un estudiante en silencio, retraído, avergonzado, ¿no? Y bueno, como tenemos nosotros una gran labor para lograr un cambio en nosotros como docentes para poder manifestarlo con nuestros estudiantes. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Patti. Voy a leer también los comentarios de Mari Sánchez. Dice, debemos de generar más espacios donde el niño sienta la confianza de mostrar su potencial. Es cierto, ¿no?
Si nosotros pensáramos cuando vamos a la escuela que tiene que ser un espacio para que el niño desarrolle todo su potencial, no el que la escuela probablemente espera de él, no aprendiendo tantos cursos, sino aprendiendo a despertar ese interés, ¿no? Y luego aprenda lo básico que necesita una persona, como leer algunas operaciones matemáticas básicas para entender el mundo. De seguro que ese niño va a crecer mucho más sano mental y cerebralmente y emocionalmente. La profesora Ivana dice, muy interesante el video, siempre tenemos que tener la confianza en uno mismo, tener en cuenta que somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Eso, nosotros somos capaces de hacer cosas extraordinarias, pero nuestra función como maestro es despertar, creando estos espacios para que el niño sea esa persona extraordinaria. Dice además, allí está el ejemplo del joven Benjamin, ¿no? Que logró destacar su potencial convirtiéndose en un gran neurocirujano infantil. Probablemente alguien hubiera dicho, oye, tú ya tienes tu vida, vas a tener una vida terrible, una vida inservible, una vida, vas a ser un fracasado. Pero hubo alguien que creyó en él, ¿sí? Hubo alguien que le dio ese espacio, le dio su minuto de confianza y le permitió a Benjamin convertirse en este neurocirujano que además se atrevió a hacer una operación que nadie hasta ese momento había logrado hacerlo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, maestras. El cerebro de un niño, siempre decimos es una esponja, claro. Y como una esponja va a absorber todo. Entonces, que absorba todo de experiencias positivas, de aquellas oportunidades que el mundo tiene para ellos y que lo ven nosotros. Por lo tanto, sintámonos maestras realizadas, profesores realizados, creyentes de que nuestra misión en la educación tiene que ver con este despertar de lo extraordinario que es una persona en cualquier ámbito y situación en la que se encuentre. Muy bien. Ha sido un gusto realmente compartir con ustedes esta sesión. Espero que les haya servido como un espacio motivador, como un espacio en el cual han encontrado ciertas cosas para empezar a construir una educación diferente. Le agradezco también a todo el equipo de Atenas que nos ha acompañado, Gladys y todo su equipo, al señor Félix Marquina, quien es el presidente de Atenas. Ok, muchísimas gracias a ti también, Anita. Gladys, no sé si estás por ahí. Ok, muchas gracias también, Ivana. Gracias a todos ustedes y no se olviden si no han colocado sus datos para que les puedan pasar la asistencia. Un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones a su familia y Dios mediante nos estaremos encontrando en alguna otra sesión. Bendiciones para ustedes. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también, Esther. Gracias, Patti. Gracias, hasta luego. Bueno, damos finalizado la clase del día de hoy. Muchas gracias, Magíster. Que tengan buen fin de semana. Dios los bendiga. Muchas gracias, Gladys. Gracias, Isabel también. Gracias. Gracias, Lilian. Gracias. Gracias, Sonia. Muchas gracias. También. Muchas gracias, Edita, Karen, Nidia, Lilian. Gracias a todos. Un buen día.